Pedro Sánchez celebra la autorización para ensayos en humanos, de la primera vacuna española contra el COVID. Porque esperanzas sólidas y fundadas son, por ejemplo, querida ministra, las cifras de vacunación. Gracias, ministra. Gracias también, Ángel Víctor, en nombre de todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas, porque en España ya hemos superado el 60% de la población de pauta completa, más de 28 millones y medio de españoles con esa pauta completa, tras administrar más de 59 millones de dosis. Recordemos que empezamos a finales del mes de diciembre del año pasado a abordar esta vacunación. Como lo es también la noticia que acabamos de conocer, querida ministra, según la cual la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar el primer ensayo clínico en humanos de la vacuna española frente al COVID. Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Esperanzas sólidas y fundadas como los datos de crecimiento económico, también de creación de empleo, que estamos conociendo y que nos acercan a los niveles previos a la pandemia, siendo España hoy el país que más está creciendo ya del entorno de nuestro país. Pero esa esperanza ya no es la de regresar al punto de partida, como bien decía antes Ángel Víctor. Yo creo que hoy tenemos que aspirar con más razón aún a un tiempo de cambio, de modernización y de transformación, dirigido por valores que tanto César Manrique como José Saramago y como también los conciudadanos de Lanzarote promueven desde hace ya muchas décadas, como es la relación entre la cultura, el turismo, el desarrollo y la sostenibilidad. Sostenibilidad, porque efectivamente, como bien ha dicho el presidente de las Islas Canarias, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático deben ser una prioridad para todos y cada una de las instituciones públicas. Desde luego lo es para el Gobierno de España. Una prioridad absoluta. Acabamos de conocer el informe de Naciones Unidas que nos alerta una vez más de la gravedad de la situación y no podemos ser ajenos a ella. Desde luego el Gobierno de España no lo es. Todos hemos visto la entidad de los incendios en países del Mediterráneo como Grecia, como Turquía, que cuentan sin duda alguna con toda nuestra solidaridad y con todo nuestro apoyo porque hemos desplegado también medios materiales para poder hacer frente a estos grandes incendios en estos dos países hermanos. En España no somos ajenos a este peligro y de hecho sabemos que con la ola de calor que está entrando ahora mismo en nuestro país entramos también en una zona de riesgo. El Gobierno, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios, en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo tanto como sea posible. La lucha contra el fuego y la preservación del medio ambiente son tarea de todos y el Gobierno será el primero en trabajar para poder evitarlo, para poder prevenirlo. El conjunto de la sociedad española, yo creo que lo hemos visto y sobre todo gracias a los jóvenes, ha cambiado mucho. Tanto que algunos que se atrevían antes a negar la realidad del cambio climático y sus dramáticos efectos sobre nuestro planeta, hoy saben que el presente tiene que ser sostenible o nuestro planeta no tendrá futuro. Y desde ese punto de vista, el Gobierno de España ha venido desplegando durante estos últimos 3 años una agenda legislativa muy poderosa en relación con la Ley de Cambio Climático, finalmente aprobada en las Cortes Generales, el Plan Nacional de Energía y Clima, la estrategia de economía circular, los fondos europeos, que son tanto los pilares desde el punto de vista legislativo como también los recursos procedentes de Europa, a partir de los cuales vamos a transformar nuestra economía hacia parámetros mucho más sostenibles y verdes. He hablado con optimismo sobre la vacunación y sobre la recuperación y puede incluso resultar extraño en esta casa, en la casa de un reputado pesimista. Pero quizá esta idea acerca de Saramago no sea tan cierta como parece, ¿no? Porque a fin de cuentas fue un hombre lleno de energía, lleno de bondad. Y eso, siguiendo su propia frase, es una señal indudable de esperanza. Yo tengo la impresión, leyéndolo, volviendo a visitar su casa, querida Pilar, de que más que un pesimista Saramago era un gran impaciente. La impaciencia por llegar a ver una sociedad más libre, más cohesionada, construida sobre fundamentos profundamente humanos. Y que le llenaba de desasosiego y también de indignación ver los motivos por los que ese avance tardaba tanto en llegar.
Estoy convencido de que entre todos y todas estamos dando pasos decisivos para hacer un poco más cierto aquel mundo de justicia, de igualdad y de progreso real que él soñaba y reclamaba. Ese será, sin duda, el mejor homenaje que le podamos rendir y la forma más noble de seguir teniendo a José Saramago, a uno de nuestros grandes referentes ibéricos, presente entre nosotros y nosotras, como un ejemplo constante de lo que decía al principio de mi intervención, de inspiración. Muchísimas gracias y, desde luego, puede contar también con el Gobierno de España en la celebración de este centenario. Sánchez celebra la autorización para ensayos en humanos de la primera vacuna española contra el COVID. Resistimos, con los medios a nuestro alcance, o creando otros nuevos si era necesario. Estas islas lo saben bien, porque fueron objetivo preferente de instrumentos como los ERTES, las prestaciones a autónomos y los avales ICO, esenciales para salvar empleos y empresas durante la emergencia económica que vivimos, ha recordado. Sánchez ha subrayado el buen dato que arroja el porcentaje de vacunación, con más del 60% de la población vacunada con pauta completa y más de 59 millones de dosis administradas. Esta es una de las cifras, ha señalado, que junto con los datos de crecimiento económico y de creación de empleo arrojan esperanzas sólidas y fundadas de la robustez de la recuperación en nuestro país, convirtiendo a España en el país que más está creciendo en nuestro entorno. Primer ensayo en humanos de una vacuna española. Poco después de conocerse, Sánchez ha celebrado como motivo de esperanza la noticia de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorice el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna española contra el COVID. Se trata de la vacuna de Ypra, una empresa española que ha contado con la colaboración y asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, España ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia en el desarrollo de nuevas vacunas en España, ha recordado Sánchez, que ya visitó las instalaciones de la farmacéutica en abril de este año. Porque esperanzas sólidas y fundadas son, por ejemplo, querida ministra, las cifras de vacunación. Gracias, ministra. Gracias también, Ángel Víctor, en nombre de todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas, porque en España ya hemos superado el 60% de la población de pauta completa, más de 28 millones y medio de españoles con esa pauta completa, tras administrar más de 59 millones de dosis. Recordemos que empezamos a finales del mes de diciembre del año pasado a abordar esta vacunación. Como lo es también la noticia que acabamos de conocer, querida ministra, según la cual la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar el primer ensayo clínico en humanos de la vacuna española frente al COVID. Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica Ypra, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Esperanzas sólidas y fundadas como los datos de crecimiento económico, también de creación de empleo, que estamos conociendo y que nos acercan a los niveles previos a la pandemia, siendo España hoy el país que más está creciendo ya del entorno de nuestro país. Pero esa esperanza ya no es la de regresar al punto de partida, como bien decía antes Ángel Víctor. Yo creo que hoy tenemos que aspirar con más razón aún a un tiempo de cambio, de modernización y de transformación, dirigido por valores que tanto César Manrique como José Saramago y como también los conciudadanos de Lanzarote promueven desde hace ya muchas décadas, como es la relación entre la cultura, el turismo, el desarrollo y la sostenibilidad. Sostenibilidad, porque efectivamente, como bien ha dicho el presidente de las Islas Canarias, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático deben ser una prioridad para todos y cada una de las instituciones públicas. Desde luego lo es para el Gobierno de España. Una prioridad absoluta. Acabamos de conocer el informe de Naciones Unidas que nos alerta una vez más de la gravedad de la situación y no podemos ser ajenos a ella. Desde luego el Gobierno de España no lo es. Todos hemos visto la entidad de los incendios en países del Mediterráneo, como Grecia, como Turquía, que cuentan sin duda alguna con toda nuestra solidaridad y con todo nuestro apoyo, porque hemos desplegado también medios materiales para poder hacer frente a estos grandes incendios en estos dos países hermanos. En España no somos ajenos a este peligro y, de hecho, sabemos que con la ola de calor que está entrando ahora mismo en nuestro país, entramos también en una zona de riesgo.
El Gobierno, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios, en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas, y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo tanto como sea posible. La lucha contra el fuego y la preservación del medio ambiente son tarea de todos y el Gobierno será el primero en trabajar para poder evitarlo, para poder prevenirlo. El conjunto de la sociedad española, yo creo que lo hemos visto, y sobre todo gracias a los jóvenes, ha cambiado mucho. Tanto que algunos que se atrevían antes a negar la realidad del cambio climático y sus dramáticos efectos sobre nuestro planeta, hoy saben que el presente tiene que ser sostenible o nuestro planeta no tendrá futuro. Y desde ese punto de vista, el Gobierno de España ha venido desplegando durante estos últimos 3 años una agenda legislativa muy poderosa en relación con la Ley de Cambio Climático, finalmente aprobada en las Cortes Generales, el Plan Nacional de Energía y Clima, la Estrategia de Economía Circular, los fondos europeos, que son tanto los pilares desde el punto de vista legislativo como también los recursos procedentes de Europa, a partir de los cuales vamos a transformar nuestra economía hacia parámetros mucho más sostenibles y verdes. He hablado con optimismo sobre la vacunación y sobre la recuperación, y puede incluso resultar extraño en esta casa, en la casa de un reputado pesimista. Pero quizá esta idea acerca de Saramago no sea tan cierta como parece, ¿no? Porque, a fin de cuentas, fue un hombre lleno de energía, lleno de bondad. Y eso, siguiendo su propia frase, es una señal indudable de esperanza. Yo tengo la impresión, leyéndolo, volviendo a visitar su casa, querida Pilar, de que más que un pesimista, Saramago era un gran impaciente. La impaciencia por llegar a ver una sociedad más libre, más cohesionada, construida sobre fundamentos profundamente humanos, y que le llenaba de desasosiego y también de indignación ver los motivos por los que ese avance tardaba tanto en llegar. Estoy convencido de que entre todos y todas estamos dando pasos decisivos para hacer un poco más cierto aquel mundo de justicia, de igualdad y de progreso real que él soñaba y reclamaba. Ese será, sin duda, el mejor homenaje que le podamos rendir y la forma más noble de seguir teniendo a José Saramago, a uno de nuestros grandes referentes ibéricos, presente entre nosotros y nosotras, como un ejemplo constante de lo que decía al principio de mi intervención, de inspiración. Muchísimas gracias. Y, desde luego, puede contar también con el Gobierno de España en la celebración de este centenario.